¿Cómo empezaste a hacer tus noticias? ¿Te preocupa la noticia del país? Sí, empecé a hacer mis noticias. Mira, cuando yo era chico quería ser médico primero. Siempre iba a ser médico. Y después me empezaron a gustar mucho las noticias, me gustaba el deporte sobre todo. Entonces empecé a hacer eso justamente. Había radio en mi barrio, en Villa Tolfi, y a mí me gustaba el tema de la radio. Y empecé a ir con algunos chicos que hacían radio. Entonces me empezó a gustar mucho el tema del periodismo y después cuando terminé de escuela decidí estudiar, después de secundaria estudiar periodismo. Así que me gustaba desde chico ya las noticias. Primero decía que quería ser médico, después me di cuenta que me gustaba mucho eso. Me gustaba en principio por el tema del deporte. Y en el barrio yo lo que hacía era relatar fútbol en una radio que estaba ahí, y bueno, después empecé a estudiar y bueno, terminé en lo que me gusta, que es ser periodista. Y sí, me preocupa mucho en ese país, me preocupa muchísimo. Y estoy todo el tiempo, más allá de estar trabajando y haciendo noticias de Pilar, yo trabajo en Capital en la mañana y en Pilar a la tarde. Y más allá de hacer noticias de Pilar y demás, estoy todo el tiempo viendo e informándome de noticias del país porque sí, me preocupan y bueno, y además hay que informarse con muchos medios, no con uno solo. Entonces, como hay que hacer eso, yo estoy todo el tiempo, no cuando trabajo solamente, sino estoy en mi casa. Yo en mi casa, la televisión está para mirar noticias, y la radio está para escuchar noticias. Así que sí. ¿Cómo conseguiste el trabajo? ¿Cómo conseguí el trabajo? Mirá, conseguí el trabajo, estaba estudiando, yo trabajaba en una casa de repuestos primero, trabajé en taller mecánico, trabajé en un corredor de materiales con un amigo, y cuando estaba estudiando periodismo, un día me enteré que en un diario necesitaban periodistas para cubrir partidos de fútbol los fines de semana, que eran partidos de fútbol de una liga de veteranos de Pilar. El diario se llama Pilar, todavía existe, pero ahora existe en página web que se llama Pilar de Todos. Y entonces me presenté y me dijeron, bueno, anda a cubrir un partido. Hice una especie de prueba y bueno, quedé escribiendo noticias que en realidad era más que un trabajo, casi una pasantía, digamos, porque yo tenía, en ese momento yo me conformaba con, no importa si me pagaban, yo trabajaba de otra cosa, pero me conformaba con que saliera mi nombre y mi foto en la nota. Así que así, después de eso, fui a donde trabajo hoy, que es el diario de Pilar. Llevé mi currículum, hablé justo con el director del diario que estaba en ese momento. En realidad yo fui porque por una persona, yo relataba fútbol en un camión en el barrio, me gustaba mucho el tema de relatar fútbol, y esta persona me dijo, mirá, hay un club que se llama Félix que viene a Pilar y están buscando relator. Entonces yo fui a presentarme para relatar fútbol y terminé trabajando en el diario, escribiendo de otras cosas, primero de deportes, pero hoy escribo por ejemplo de política y de interés general. Así que así conseguí el trabajo. Pero ahí estaba ella primero, que estaba bolsita esperando. Hola Juan Manuel, me llamo Maite. ¿Cuánto tiempo lleva para recibirse como periodista? Y son 3 años, Maite, según. Yo hice un terciario. Porque yo les cuento, yo después de la primaria hice la secundaria, en un momento empecé a trabajar, no de periodista sino de otras cosas, y bueno, yo en ese momento pensé que trabajar tenía plata y dije, no importa estudiar. Pero después me di cuenta sí, me importaba mucho estudiar. Entonces me puse a estudiar ya de más grande, cuando tenía 18 años, empecé a terminar el secundario, y cuando terminé el secundario ya tenía 22 años y empecé a estudiar periodismo. Y yo fui a un terciario, que son 3 años. Son 3 años todo de corrido, digamos, como si fuese que venís acá todos los días. Después tenés la carrera de comunicación en la UBA, que es mucho más larga, son 5 años, pero además lo que tenés ahí es que podés tener la posibilidad de elegir si ser productor de radio, especializarte ahí podés dar clases de periodismo, podés especializarte según en qué rama de periodismo querés trabajar. Así que el que tenga intenciones de estudiar, el día que termine el secundario, yo les recomiendo que miren todas las posibilidades antes de meterse directamente en un solo lugar a estudiar. Pero son más o menos entre 3 y 5 años. A veces un poco más. ¿Cuáles son los periodistas y las noticias buenas?
Y en realidad, eso es difícil. O sea, vos me querés decir si la noticia es verdadera. Y eso el periodista lo que tiene que hacer es cuando recibe una noticia, o tiene el dato, como si nosotros tenemos un dato, que alguien nos cuenta, por siempre, o te lo cuenta alguien, o lo averiguás por un vecino, o lo averiguás por alguien en particular, tenés que chequearlo. Y vos lo chequeás con las fuentes que son confiables, digamos. A ver, te doy un ejemplo. Si a mí me dicen que, vamos a poner un ejemplo de que están por hacer de nuevo toda la ruta 28 nueva. Yo no voy a salir a decir eso sin saber si es verdad. Entonces lo que hago primero es hablar con las autoridades a ver si es verdad que van a hacer eso. Entonces ahí vos chequeás. En otros casos, lo mismo, con otras noticias lo mismo. Cuando vos tenés un dato, tenés que chequearlo a través de las fuentes que vos crees que son confiables y que son las fuentes calificadas para darte la confiabilidad de la noticia. Muchas veces hay noticias en las cuales, por ahí si la persona que realmente está involucrada en la noticia no quiere que se diga, por ahí te lo niega y vos tenés que buscar otras fuentes. Pero bueno, siempre se tiene que chequear la noticia, no se puede tirar una noticia porque sí. Muchos lo hacen, pero no se puede tirar una noticia porque sí decir, no sé, yo vi un perro de 2 cabezas y sacar en el diario hay un perro de 2 cabezas en el barrio. ¿Entendés? Hay que checarlo. ¿Un periodista tiene miedo de entrar en un lugar peligroso? Y yo supongo que sí, a mí no me ha pasado. Me ha pasado sí que en algunas veces hay a hacer alguna noticia en algún lugar, sobre todo, no sé, por ejemplo, en alguna noticia, mira, hasta, no quiero decir policial, pero hasta en lo deportivo, que iba yo a relatar un partido y me daban el lugar en una tribuna que era del otro equipo y me han agredido, sí. Pero uno va a trabajar, o sea, yo siempre trato de explicar eso, no de pelearme con la gente, sino de explicar que yo estoy trabajando. Que como el resto de la gente, como la señorita da clases, trabaja de dar clases, como un comerciante trabaja con su comercio y demás, yo trabajo de esto. Entonces, cuando voy y me dicen algo, siempre trato de explicar que estoy trabajando. Pero bueno, suele pasar que vas a algún lugar y por ahí hay gente que no le gusta o no quiere que estés ahí. Pero después a tener miedo, sí, te puede dar miedo en algún lugar. Hola Juan, me llamo Agustina. ¿Te gusta ser periodista? Sí, me encanta. Me encanta y me gusta mucho trabajar de esto. Es decir, siempre, yo digo, cuando me pregunta mi sobrino o mis hermanos cuando eran más chicos me preguntaban qué les convenía estudiar, yo siempre les decía a ellos que cuando tengan la posibilidad de estudiar, les conviene estudiar lo que les gusta. Claro, les gusta también, o sea, a veces uno dice, bueno, yo quiero ser contador porque el contador, según me contaron, gana mucha plata. Pero a veces no te gusta, no te gustan los números. Entonces te gusta más ser doctora, maestra, periodista, lo que sea. Siempre es mucho mejor y es más lindo y lo haces con más ganas cuando trabajas lo que te gusta. Y yo por suerte, no es mucho la gente que tiene la suerte de trabajar lo que le gusta. Y yo por suerte tengo la suerte, justamente, valga la redundancia, de trabajar lo que me gusta. Gracias. ¿Qué necesitas para escribir? ¿Qué necesito para escribir? Y noticias. Y mira, no, cuando vos tenés una noticia, ¿vos tenés que decir que necesito para informarme o qué herramientas? ¿Qué herramientas? Herramientas, y mira, yo por lo general, según el periodista trabaja de distintas maneras. Hay algunos que les gusta mucho grabar, porque después vos vas, te sentás, escuchás lo que te dijeron, les grabás todo en la computadora. Antes era máquina de escribir, ahora es computadora. Y vos les grabás todo y ahí armás noticias. A mí me gusta mucho más anotar, porque para mí es menos trabajo, digamos. Después tenés que ir, grabás primero, después tenés que desgrabar, es un montón de trabajo que es doble. Aparte siempre, cuando una persona habla mucho, como yo por ejemplo, que habla mucho, lo que después tenés que hacer, desgrabar te lleva mucho más tiempo. Entonces siempre, si tenés buena memoria y te interesa el tema y prestas mucha atención, siempre anotando como una ayuda a memoria. Así que necesito un anotador, una lapicera o un grabador y después una computadora. No más que eso. O sea, no hay muchas herramientas que necesites para ser periodista. Y después tener, no sé si imaginación, pero sí la idea de poder, de cómo armar la noticia, cómo contar la historia para que la gente la entienda. ¿A qué te dedicas además de ser periodista?
Además de ser periodista, no, yo trabajo de periodista, ahora yo relato fútbol también, relato de fútbol, ahora hace rato que no lo hago. Este fin de semana o el otro a lo mejor voy a reemplazar a un amigo que no puede ir a relatar un partido y lo hago, pero no, me dedico a ser periodista y después a jugar al fútbol, como ustedes. A ser hermano, a ser hijo, a ser amigo, a eso me dedico. Pero sí te lleva mucho tiempo, porque uno es periodista, a veces cuando vos tenés otra profesión, las señas por ejemplo son señores siempre, pero ellas están acá, enseñan, después están en su casa y demás, a lo mejor no están todo el tiempo siendo maestras, más allá de que lo hagan en la vida, digo. Pero siendo periodista vos trabajás las 24 horas como periodista. O sea, si vos tenés una noticia, escuchás una noticia o te llaman por teléfono, no puedes decir no estoy trabajando, porque sos periodista las 24 horas. Cuando vas a la cancha. Permiso. ¿Te dejo un café? Muchas gracias. Cuando vas a la cancha, después lo publicas. Sí. Sí, yo yo justamente cuando relataba Fénix, íbamos, por ejemplo, tenía que jugar en Berazategui. Íbamos allá, volvíamos, tardamos como 4 o 5 horas y volvíamos apurados porque teníamos que escribir. Entonces escribir todo lo que pasaba en el partido y demás así. Así, nuestro trabajo es justamente ese, es ir hasta un lugar, ver lo que pasa y después transmitir todo eso, además de hacerlo en la radio, transmitirlo en el papel para que la gente otro día pueda leer y sepa lo que pasó y contarle detalles del partido de fútbol y demás. Gracias. Hola Juan Manuel, soy Esmeralda y ¿te gustaría trabajar de algo más? Sí, a ver, me gustaría tener más tiempo para hacer otras cosas, pero en mucho tiempo, cuando yo, ahora estoy viviendo en Capital y vengo todos los días a Pilar a trabajar, pero antes cuando yo vivía en Astolfi o vivía acá en el centro de Pilar también, lo que hacía no era un trabajo, pero sí, por ejemplo, tenía un ratito e iba a de ellos le llaman, no sé, casa del niño, es una guardería, como no sé cómo explicarles. Es un lugar donde, claro, exactamente. Iba allá a jugar con los chicos o a ayudar, o por ejemplo a charlar así como estoy charlando con ustedes ahora, y eso me gustaba. Y era como que ahí tuve en algún momento como esa chispa de decir, me gustaría dar clases, pero la verdad que no sirvo para eso. Y el periodista puede dar clases en la universidad, puede dar clases incluso en secundario, pero no me siento capacitado como para explicar y transmitirle algo a los alumnos. Y después sí, me gustaría trabajar de un montón de cosas. Me gustaría... estuve estudiando hasta hace poco, para empezar, en realidad es el inicio para empezar, para ser abogado, pero la verdad que lleva mucho tiempo, es mucho. Yo pensaba que no pensé que era fácil, porque no era fácil, pero sí, en realidad lo que yo pensaba era, yo hoy tengo 39 años, cuando se termine, cuando en algún momento digo, no voy a ser más periodista, ¿qué voy a hacer? Y pensaba que no quería hacer otra cosa. Como la seño, imagino cuando termina y dice, bueno, seño, creo que a la seño le pasa, se tiene que jubilar, pero después no quiere quedarse en su casa, quiere seguir trabajando. Bueno, a mí me pasa más o menos lo mismo, pero bueno, yo creo que este oficio del periodismo es algo que lo puedo hacer hasta por mucho tiempo. En un momento me daba un poquito de miedo, porque mucha gente, sobre todo la gente de los medios, decía no, porque los diarios van a desaparecer porque se va a quedar internet nada más. Y eso me había dado como buscar otra cosa, pero después, la verdad que era solamente eso. Pero sí, me gustaría trabajar de un montón de cosas. ¿A qué edad pensás que te vas a retirar? Mirá, justamente, pero nunca, espero que nunca. No lo pienso, antes lo pensaba, pero era incierto, digamos, el día que me digan, bueno, no puedes trabajar más. Pero si es por mí, espero que nunca. Gracias. A vos. Vos. ¿Cuántos años tenés? 39. ¿Te gusta el trabajo que haces? Mucho. Gracias. ¿Hace cuánto sos periodista? Ya sé que soy periodista, empecé a trabajar en el 2001, en diciembre del 2001 empecé a trabajar. En realidad antes. Les contaba recién lo de cuando empecé en ese diario, empecé
en el 2000, pero yo antes de, o sea, yo digo periodista de haber estudiado, antes de haber estudiado, porque en realidad la carrera de periodismo antes no se estudiaba, antes la gente que estaba capacitada, eso no era colegiada, entonces eran periodistas los que tenían la capacidad de contar las cosas y demás. Y yo antes de empezar a estudiar periodismo ya hacía un programa de radio, o sea que sí, cuento todo eso. Y empecé a trabajar cuando tenía 19 años. O sea, no lo hacía por plata, no era trabajo, sino era como un hobby. Pero trabajo de periodismo como trabajo de lo cual vivo, digamos, que me cobro un sueldo desde el 2001. O sea, hace 15 años. ¿Te gusta ser periodista? Sí, mucho. ¿Quién decide las noticias ¿El diario? Y mirá, las noticias las decide el director. En realidad, el periodista, lo que hacemos nosotros, los periodistas, es todos los días tenemos una reunión de redacción de las distintas secciones. O sea, los chicos de deportes se juntan con el director, los que escribimos en inglés general y política nos juntamos con el director y ofrecemos las noticias que hay. O en el caso nuestro, por ejemplo, entre todos decidimos, contamos, a ver, ¿qué noticias tenemos? Bueno, hoy tenemos esto, 4 o 5 opciones y vemos cuáles son las más interesantes y las que más le van a interesar a la gente, obviamente que después vas a tener que ir a comprar el diario. Entonces, ahí es donde decidimos cuáles van a ser las noticias que vamos a escribir ese día. O sea, las notas. Obviamente ya el resto de la información la tenemos. A veces hay que averiguar algo más, pero sí, pero lo decide el director del diario. El que dice sí, eso sí, o eso no, o prefiero esto que trabajes hoy y demás. ¿Cómo haces para saber lo que tenés que escribir? Y justamente también, no es que sé lo que tengo que escribir, de qué manera tengo que escribirla, sino que yo lo que sé, por ejemplo, a ver qué ejemplo les puedo dar, que no sea, me dicen que esta cartuchera ahora va a empezar a caminar. Entonces me dicen, oh, mira, vamos a empezar a caminar la cartuchera. Entonces yo tengo que averiguar cómo va a empezar a caminar la cartuchera. Y ahí, una vez que yo tengo toda la información, voy y la escribo siempre y cuando, obviamente, en el diario, como le decía a ella recién, el director diga, bueno, si está buena, me interesa la nota, escribirla para mañana. Entonces ahí voy y escribo con todo lo que yo averigüé y que tengo que, como le decía a Maite, que ahí tengo que chequear que sea verdadera la información. Entonces ahí es donde sé lo que yo escribo. ¿Qué pensás de los otros periódicos en general? Y algunos me gustan, otros no. Yo de mis colegas a todos les tengo mucho respeto, sobre todo a nivel local. O sea, en Pilar tengo amigos y tengo compañeros y colegas de trabajo y me parece que todos los medios hacen buen trabajo. Después, a nivel nacional, sí, hay medios que me gustan y medios que me gustan mucho menos y hay la mayoría. Adelante. Adelante. Antes no pudimos. Estás respondiendo preguntas. Sí. Muy bien, bueno, después conversar. ¿Saben quién es Juan Manuel? Sí. Así que, estamos hablando de los medios. Y hay algunos que me gustan, algunos más, otros menos. Con algunos coincido, con otros no, obviamente, pero todo tiene que ver porque uno más allá es como todo en la vida, más allá de tu profesión, vos tenés una forma de pensar, tenés una ideología, tenés un montón, tenés como, yo por ser periodista y relatar fútbol, no dejo de ser hincha de River, por ejemplo. Sí, obviamente, cuando voy a trabajar, si voy a relatar a River, trato de ser, de no tener la parcialidad hacia el equipo que a mí me gusta, sino de contar las cosas como la contaría alguien que no es hincha de River. Me pasa lo mismo con todo, con la política, con todo. Entonces, en algunas cosas coincido, otras no. Pero sí, en los medios de Pilar sí, me gustan todos cómo trabajan. En nacionales ahí tengo diferencias. ¿Quién levanta mano? ¿Sabés todos los nombres de todos los jugadores de todos los equipos? Mirá, no de todos.
Pasa que cuando vas a relatar, algunos conoces, que son más conocidos, y otros no. Cuando relato, lo que hago es dibujo una canchita o tengo un papel con los nombres y los números. Entonces, para relatar, veo los números que tienen y sé el nombre. Si me olvido de alguno, lo leo. Así rápido es porque es todo en radio. Pero después de decirlo 3 o 4 veces, te lo acordás, sí. Pero si me preguntas ahora que no tiene la cancha, no me acuerdo de todo. Acá tenemos un fanático de Independiente, Juan Manuel. ¿Ah, sí? Agustín. A ver, ¿qué le ibas a preguntar? Siendo el rojo para ganar. No, dale. ¿Qué pensaba del rojo? ¿Qué pienso de Independiente? Escuchamos. Escuchamos. Es un buen equipo Independiente. Sí. Y ahora cambió de técnico. Va, todavía no va a ir Milito. Tiene ese y el otro segundo, un hincha rojo. Otro más. Bueno, sí, y Milito salió de Independiente. Sí. Así que- Sí. pero me parece que va a andar bien Independiente. El Rubén juega. Vos jugás un ratito. ¿Y vos mirás todos los partidos de Independiente? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Juega Independiente Tontacenal. Claro. Van a ganar. Él vive esperando el Kun, en realidad. ¿Eh? Él vive esperando el Kun. ¿Vos decís que el Kuma volver? Va a volver a tirar camiseta y pelota. A la gente, ¿no? Yo también me la pongo de la panta. Yo me la pongo. Ese Agustín es bueno. Bueno, después tiene como. ¿De que te gustaba ser periodista? Y tenía... A ver, déjame pensar. Tendría 14 años, 15. Sí, creo que 14. ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron que ibas a ser periodista? Y en realidad cuando yo empecé a estudiar, o sea, la decisión la tomé yo de estudiar eso. Cuando conseguí el trabajo, me sentí como cuando empezaste el colegio. ¿Viste? Cuando vos decís, ¿qué va a pasar ahora? O sea, siempre quise esto, pero ahora que lo tengo, me da un poco de miedo, alegría, un montón de cosas juntas, que siempre terminan en no saber si estás haciendo las cosas bien o no. ¿Y en qué diario trabajas? Ahora en el diario regional de Buda. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo, a ver. Que te pagaron. ¿Para que me pagaron? Pasa que, mirá, yo cuando era chico, era muy chiquito, tendría 7, 8 años, y capaz que menos. Yo iba a visitar a mi padrino que tenía una panadería. Y como yo iba a los jueguitos, te quedaban en las vacaciones, me quedaban a casa de él. Iba a los jueguitos y demás, él se hacía el pan de noche. Y yo me levantaba de noche y le cebaba mate y le decía que era mi trabajo. Entonces él me daba plata para que yo vaya a los jueguitos. Entonces yo no tomaba un trabajo. Entonces me pagaban por hacer mate. Y después, de más grande, trabajé, el primero que tuve fue en un taller mecánico. Sí. ¿Qué Trabajé te ahí. gustaba hacer de chiquito? De chiquito me gustaba, primero decía que iba a ser como creo que la mayoría de los chicos decía que iba a ser bombero primero y después médico. Y después ya empecé a que me guste el periodismo y bueno, seguí con eso. Sí. ¿Cuántos años tenías cuando estabas así? Ya trabajaba. 3. ¿Te diviertes tu trabajo? Sí. ¿Cuántas horas tardan en hacer un periódico? Y te lleva muchas horas, porque vos imaginate que el periódico completo tiene distintas secciones. Tenés desde deporte, interés general, policiales, política, y por lo general se empieza a hacer desde la mañana temprano. Por decirte una cosa, no sé, un horario, ponele que los chicos que empiezan a trabajar a las 8 de la mañana.
no es que están todo el día trabajando, sí, vamos formando, cada uno tiene su nota. Pero el periódico se cierra, se termina recién casi a la madrugada. O sea que lleva todo el día es un periódico. Es fácil de Sí, para mí sí. Si es fácil para mí, debe ser fácil para todos. Pero si te gusta, tenés que contar lo que vos, tu información, darla para que de manera tal que la gente la pueda entender y esté informada. ¿Repetís una vez? ¿Cómo? ¿Repetís una vez? Si repetí alguna vez, no repetí. No repetí. Es sorpresavista. Tuve otras cosas en el colegio que no las puedo contar. Pero no repetí. Es difícil ser periodista. No, como decía ella, para mí no es difícil, pero sí te tiene que gustar. Si te gusta, todo lo que te guste, nada es difícil. ¿De qué color soy? Arriba. Cuando dan las noticias que pierde tu equipo, ¿cómo dan las noticias que pierde tu equipo? No, como cualquier otra. Por eso digo, ahí es cuando uno, o sea, por ser periodista no te quita, es como el resto, no dejas de ser hincha de River o hacer otras cosas. Lo que tenés que saber hacer es diferenciar, sacar el hincha del periodista. Entonces la das como la de cualquier otro equipo. ¿Fuiste la vez que otro país? No, nunca. Sí, ¿Te enojas cuando pierdes el equipo? sí. Sí, me enojo. ¿Hay más preguntas? Acá. Señor Tiago. Rodrigo. ¿Te gusta mucho el fútbol? Sí, mucho. Mucho. ¿Está bueno tu trabajo? Y porque me gusta mucho, las dos cosas. El fútbol más que mi trabajo. Pero sí, me gusta mucho. Sí. Igual yo veo que tengo amigos que no les gusta el fútbol. Y no les gusta jugar tampoco. A mí sí, me encanta. ¿Tienes más preguntas? ¿Él? Dale, Rodrigo. Siempre puede. Dale, Rodrigo. Rodrigo es de Boca. ¿Es de Boca, Rodrigo? Mirá. Mañana es su cumpleaños. ¿Cuántos años cumplís, Rodrigo? Es 13. ¿10? No es 13. Mañana, 13. Mañana, claro, mañana es 13. Cumpleaños de él. Dale, Rodrigo, decí. Dale. Si no muerdo, mirá. ¿Querés decirme del oído? ¿No? Escribila y yo la leo. O sea, si existe ella me la dice. Yo te la leo. ¿Es muy difícil trabajar de diario? Mirá, yo cuando empecé a hacer periodismo me gustaba mucho la radio. Y siempre decía que no iba a escribir, porque a mí en la escuela la materia que me gustaba era literatura. Odiaba analizar oraciones. No podía hacer eso. No me gustaba. Me gustaba más matemática, me gustaban otras cosas. Y lo único que me gustaba de literatura era escribir cuentos. Y que más o menos tiene que ver con el periodismo, ¿no? Porque vos escribís historias. Más allá son verídicas, ¿no? Son historias. Y ahora no me resulta difícil. En su momento yo pensaba en escribir para un diario y decía no puedo, porque me gusta.